Quiero darte la bienvenida a este episodio número 32 del podcast y por qué primero yo. Hoy quiero desmentirte muchos de los mitos que andan por ahí circulando acerca de las emociones. Quédate para saber más. Bienvenida a este episodio del podcast y por qué primero yo. Recuerda que este es un espacio donde hablamos de psicología, empoderamiento, salud mental y hacemos que todos estos conceptos nos permitan derrumbar los miedos que nos impiden cumplir nuestras metas. Así que sin más, vamos por el episodio de hoy. Bueno, ¿quién no se acuerda de esa maravillosa película de Disney, Intensamente? Apuesto que todos. Hoy quiero hablarte de las emociones. Te sorprendería lo fiel que trató de ser la empresa de animación a las últimas teorías de psicología acerca de cómo funciona la mente, el pensamiento y las emociones de los seres humanos. Pues bien, se ha planteado que tenemos 6 emociones básicas: ira, miedo, asco, sorpresa, tristeza y felicidad. Y esas emociones las comparte tanto un niño, un bebé de Colombia, como un bebé de Japón. En ese orden de ideas, aquí lo que me parece interesante resaltar es cómo mágicamente algunas de esas emociones han adquirido un rótulo, una banderita roja, como si fuesen negativas. Y es que hablamos en términos de emociones negativas y positivas. Y hoy quiero decirte que no es así. Solamente hay emociones y ya. No hay tal cosa como una emoción negativa y otra positiva. Simplemente hay emociones. Que claramente hay emociones que si no sabemos gestionarlas pueden llegar a tener unos impactos negativos en nuestras relaciones interpersonales, nuestras áreas de la vida, pero no necesariamente la emoción es negativa. Lo que termina siendo conflictivo es la forma en que yo la gestione, pero la emoción en sí misma no lo es. Te voy a plantear aquí un ejemplo. Supongamos que sientes miedo. El miedo es una de las emociones que más ha sido estudiadas en términos de nuestros antepasados porque se asocia con esa capacidad de supervivencia. El miedo nos permite huir o pelear, de alguna manera nos prepara para esto. Suponiendo que tú estás en la calle y te encuentras con una persona que no identificas quién es y se te está acercando mucho y tiene un aspecto extraño, es normal que sientas miedo, pero este miedo te permite de alguna manera accionar. O empiezas a apurar el paso, o sales corriendo, o guardas tu teléfono, pero te permite accionar. En el peor de los casos, si no puedes gestionar esta emoción, te paralizas y puede que seas presa fácil. Lo mismo sucede para la ira. La ira en muchas ocasiones lo que nos permite es identificar como esa banderita de oye, aquí está pasando algo, cuando alguien ha transgredido nuestros límites, ¿sí? Si yo estoy aquí hablando sobre algo y tú vienes y me dices, no, es que tú no tienes razón, o se presenta una discusión entre nosotros y yo me enojo, este enojo lo que me está haciendo a mí es darme una señal de que algo me incomodó y de que algo traspasó esos límites que yo he puesto. Bien, entonces no hay tal cosa como las emociones positivas o negativas. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones en consulta me he dado cuenta que bajo este rótulo de las emociones negativas, muchas personas, muchas consultantes se impiden vivenciar ciertas emociones, como la tristeza, como la ira. Y en esa negación claramente es una intención de proteger al propio organismo, ¿sí? Yo niego la emoción porque es la forma más fácil que encuentro de gestionar, pero esto no necesariamente es útil. En muchas ocasiones lo que sucede es que la tristeza, como no la expreso, sino que la reprimo, termina siendo una especie de estado de ánimo bajo sostenido en el tiempo. ¿Por qué te digo que no es una estrategia funcional? Porque si yo no me permito vivenciar la tristeza y termina siendo ese estado de ánimo bajo sostenido, lo que también me estoy impidiendo vivenciar la felicidad. Cuando empezamos a negar nuestras emociones, desafortunadamente no tenemos esa oportunidad de discriminar cuál ignoro, cuál niego, cuál reprimo y cuál no. Y terminamos en un bucle en el cual es casi imposible sentirnos plenos, porque no me permito expresar esa ira, porque no me permito expresar esa tristeza, porque no me permito identificar ese miedo y no estoy gestionando esas emociones. ¿Qué son las emociones en fin últimas? Una señal de aviso que nos da nuestro organismo. Como cuando nos quemamos y nos duele la piel, como cuando nos cortamos y sentimos dolor, es una señal de aviso que tiene el cuerpo y nuestro organismo y todo nuestro ser
para estar en ese estado de homeostasis que debe estar nuestro cuerpo, ¿sí? En ese estado de plenitud y de equilibrio. Entonces, si tú estás sintiendo una emoción, la pregunta ideal que deberías de realizarte es: ¿qué me lleva a sentir esta emoción y qué me está indicando? ¿Qué me está indicando esta tristeza? ¿Qué me está indicando esta ira? Supongamos que falla un familiar. ¿Qué me indica la tristeza? ¿Qué le extraño? ¿Qué me indica la tristeza si acabo de terminar una relación amorosa? Que me duele la pérdida de esta relación, que hay aspectos de la relación a los cuales ya me había acostumbrado, bueno, tantas cosas. Pero si yo le presto atención a la emoción, puedo identificar cuál es la raíz de la situación. Porque además recordemos que las emociones se vivencian dependiendo del análisis que yo hago de una situación. Si yo soy una persona para la cual es muy importante los animales, yo voy a sentir tristeza si voy caminando por la calle y veo a un perrito lastimado, cosa que no va a pasar si para mí como ser humano no es importante los animales. Dos personas que van pasando por una misma calle pueden ver el mismo animalito abandonado y sentir una emoción diferente, porque la emoción va de la mano con el análisis que yo estoy haciendo y la percepción que tengo de la situación específica. Si para mí esta situación me está indicando esta emoción, algo me está avisando mi organismo, mi cuerpo, mi mente de que es una señal de aviso, debo ponerle atención a eso. Sí, para finalizar este episodio me gustaría recomendarte que uno de los primeros pasos para poder hacer esta gestión emocional es identificar estas emociones. Me gustaría que al finalizar el día te permitas hacer una reflexión de cuáles fueron esas emociones que vivenciaste durante el día. Emociones básicas: tristeza, miedo, ira, asco, sorpresa y felicidad. Permítete identificar durante el día cuáles fueron las emociones que sentiste y por qué. ¿Qué las está propiciando? ¿En qué grado las vivenciaste? ¿Cómo te transformaron fisiológicamente? En muchas ocasiones, sin darnos cuenta, la ira nos provoca taquicardia, sudoración, a veces una especie de nudo en la garganta que va también acompañado de la tristeza cuando lloramos. ¿Cuáles son esos síntomas físicos que tienes tú cuando experimentas tus emociones? Sin darte cuenta, en muchas ocasiones estas emociones terminan siendo predeterminantes para tomar o no acciones en tu vida. Entonces, identificarlas te permite gestionarlas. Ese es el ejercicio que me gustaría que pongas en práctica una vez termines este video en estos siguientes días. Así que espero que este video, este capítulo del podcast te haya permitido tener una visión más amplia de tus emociones, que te haya permitido desmentir esa idea de que existen unas emociones buenas y otras malas, y que te lleves una herramienta para poder identificar esas emociones. Así que si quieres seguir trabajando en tu aspecto personal, en tus emociones, en tu autoestima, quédate en este capítulo y seguimos trabajando para que cada día seamos más las personas que nos sentimos cómodas en nuestro propio cuerpo. Muchas gracias por estar aquí y te veo en el próximo episodio.